El oficial Daniel Reed había visto muchas cosas extrañas en sus 12 años en la fuerza, pero nada lo preparó para el pequeño cachorro de pastor alemán que lo seguía a todas partes. Cada vez que daba un paso, el cachorro lo seguía. Cada vez que se detenía, lo miraba fijamente, suplicando, temblando, negándose a parpadear. Al principio, pensó que era solo un cachorro perdido, hasta que el perrito empezó a traerle algo inesperado, algo que le paralizó el corazón. Cada ladrido, cada llanto, era un mensaje desesperado que el cachorro intentaba transmitir. Entonces, Daniel notó algo más. Urgencia en los ojos del cachorro. El cachorro lloraba cada vez que Daniel intentaba alejarse, como si intentara advertirle. Algo andaba mal, muy mal. Pero cuando Daniel finalmente descubrió por qué este cachorro tembloroso lo había elegido, la verdad lo destrozó. Quédense con nosotros. Esta historia los hará llorar. Antes de empezar, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver lo lejos que llegan nuestras historias. El oficial Daniel Reed apenas había dado el primer sorbo a su café de la mañana, cuando algo inusual le llamó la atención. El sol acababa de salir sobre el tranquilo barrio, tiñendo las calles de un suave dorado. Daniel, apoyado en su patrulla, observaba la zona con la mirada, como de costumbre, alerta y firme. Pero entonces, con el rabillo del ojo, vio algo increíblemente pequeño, que se acercaba tambaleándose sobre sus patitas. Al principio, pensó que era una ardilla, luego tal vez un gato callejero. Pero cuando salió a la luz, Daniel parpadeó sorprendido. Era un cachorro, un pequeño pastor alemán, no más grande que un zapato, mirándolo fijamente con ojos grandes y brillantes. Daniel frunció el ceño. Los cachorros no andaban solos así, sobre todo razas como esta. Miró a su alrededor buscando un dueño, una correa, cualquier cosa, pero la calle estaba vacía. El mundo se sentía inusualmente tranquilo, salvo por el suave golpeteo de sus patitas en el pavimento. El cachorro se detuvo a pocos metros de él, con la cabeza ladeada, las orejas erguidas y la cola apenas enroscada. «Hola, pequeñín», murmuró Daniel, arrodillándose ligeramente. «¿Dónde está tu humano?» Esperaba que el cachorro dudara, tal vez saliera corriendo, pero en cambio, dio unos pasos temblorosos hacia adelante y se sentó frente a él como si hubiera estado esperando este momento. Daniel no pudo evitar sonreír. Hacía mucho que nada lo ablandaba tan temprano en la mañana. Pero al acercarse, el cachorro retrocedió de repente, como animándolo a seguirlo. Daniel se irguió. «¿Qué haces?», murmuró, observando el pequeño pecho del cachorro subir y bajar con respiraciones ansiosas. Dio un paso adelante. El cachorro lo imitó al instante. Daniel se detuvo. El cachorro se detuvo. Este no era un comportamiento normal. Los cachorros perdidos solían estar frenéticos, asustados o llorando. Pero este estaba decidido, concentrado, casi con un propósito. Daniel se frotó la mandíbula, con un destello de curiosidad. «Está bien, amiguito. Quizás solo estás perdido». Se giró hacia su patrulla, planeando revisar el vecindario por si alguien buscaba a una mascota perdida. Pero en cuanto dio un paso atrás, un gemido desesperado resonó tras él. Daniel se detuvo. Lentamente. Se dio la vuelta. El cachorro lo seguía de nuevo. Esta vez a paso lento, con las orejas hacia atrás, como si temiera que Daniel desapareciera para siempre. Daniel frunció el ceño. Algo no andaba bien. Los cachorros no miraban así a los desconocidos, como si todo su mundo dependiera de ellos. Se agachó de nuevo, esta vez con más suavidad. «¿Por qué me sigues?», susurró. El cachorro se acercó. Y el día de Daniel, su corazón y su vida estaban a punto de cambiar de maneras que jamás imaginó. Daniel intentó ignorarlo. Quizás el pequeño solo tenía hambre, frío o estaba confundido. Los cachorros perdidos a veces se aferraban a la primera carita amable que veían. Pero mientras Daniel caminaba por la acera,
El suave repiqueteo de sus patitas lo seguía como una sombra. Miró hacia atrás. El cachorro se quedó paralizado. Daniel arqueó una ceja. El cachorro ladeó la cabeza. «¿En serio?», murmuró Daniel en voz baja. Siguió caminando, esta vez más rápido, con la intención de poner a prueba la persistencia del cachorro. El cachorro corrió tras él de inmediato, moviendo sus patitas lo más rápido posible, moviendo las orejas con cada paso decidido. Daniel negó con la cabeza. «Amigo, te vas a cansar». Al llegar a una tienda cercana, Daniel abrió la puerta. Sonó la campana. Entró con la intención de preguntarle al cajero si alguien buscaba a un cachorro perdido. Pero entonces, un grito repentino y desgarrador resonó afuera. Daniel se giró a través de la puerta de cristal. Vio al cachorro arañando desesperadamente la parte inferior del marco. En cuanto Daniel desapareció de la vista, entró en pánico. Sus diminutas garras golpeaban ansiosamente la tira de metal, temblando por completo. El cajero levantó la vista. «Oficial, ¿ese pequeñín es suyo?» «No», dijo Daniel, mirando al cachorro tembloroso. «No deja de seguirme». «Bueno», rió el cajero suavemente. «Seguro que cree que son su nueva familia». Daniel no rió. Algo en el miedo del cachorro lo impactó más de lo esperado. No era un apego juguetón, era desesperación, pura desesperación temblorosa. Salió de nuevo. Al instante, el cachorro corrió hacia él, casi tropezando con sus propias piernas. Se pegó a la bota de Daniel, meneando la cola débilmente. No con alegría, sino con puro alivio. Daniel se agachó de nuevo, esta vez con más suavidad. Oye, estoy aquí». El cachorro le lamió la pernera del pantalón, y luego levantó la vista con ojos brillantes, que parecían contener un mensaje que Daniel aún no podía descifrar. Suspiró. «Muy bien, vamos a que te revisen». Caminó hacia su patrulla, pero el cachorro no lo siguió sin más. Se pegó al talón de Daniel como un pequeño guardián, negándose a perderlo de vista ni por un segundo. Daniel abrió la puerta del coche. Antes de que pudiera reaccionar, el cachorro intentó subir. «Ay, tranquilo». Daniel lo atrapó a medio salto. El cachorro gimió y se acarició el uniforme con la pata, pidiendo que lo cargaran. Daniel exhaló lentamente. «¿De verdad no quieres que me vaya?». Levantó al tembloroso cachorro en sus brazos. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que no era casualidad. Este cachorro no lo seguía por casualidad. Intentaba decirle algo. Para cuando Daniel llegó a la calle principal, ya había empezado el ajetreo matutino. Los padres acompañaban a sus hijos a la escuela. Los corredores pasaban con auriculares y los dueños de las tiendas cerraban sus puertas. Y justo en medio de todo el movimiento, estaban Daniel y el pequeño cachorro de pastor alemán pegado a sus pies, como una sombra viviente. Un grupo de adolescentes lo vio primero. «Ay, agente, ¿es ese su nuevo compañero?», bromeó uno, riendo mientras el cachorro trotaba orgulloso a su lado. Daniel intentó mantener la cara seria. «No es mío», dijo, ajustándose el cinturón de servicio. «Solo es persistente». Otro adolescente señaló. «Te sigue mejor que mi perro a mí». La gente se reía entre dientes, pero a Daniel no le hacía gracia. Estaba demasiado concentrado en el comportamiento del cachorro, en cómo lo miraba constantemente, en los leves gemidos de su garganta, en el temblor de sus orejas. No era un cachorro travieso buscando atención. Había algo más profundo, más pesado, detrás de esos ojos. Una anciana salió de una panadería, limpiándose la harina de las manos. «Ay, Dios mío», dijo con cariño. «Es solo piel y huesos. Parece que confía en ti». Daniel exhaló. «No sé por qué, nunca lo había visto antes de hoy». «Debes tener buen corazón», dijo la mujer con dulzura. Daniel no respondió. Los cumplidos siempre lo incomodaban, pero el cachorro pareció animarse con sus palabras. Se pegó a la bota de Daniel como si se escondiera detrás de él para protegerse. Una niña se acercó, agarrando la mano de su madre. «¿Puedo acariciarlo?», preguntó tímidamente.
Antes de que Daniel pudiera responder, el cachorro se sobresaltó y se refugió tras su pierna. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. La madre de la niña la apartó rápidamente. «Oh, lo siento, agente. No quise asustarlo». «No pasa nada», respondió Daniel en voz baja. «Le ha pasado algo, lo noto». La multitud se alejó poco a poco, dejando a Daniel y al cachorro solos de nuevo. Pero todos los que pasaban le dirigían la misma mirada compasiva, y cada mirada le daba más seguridad a Daniel. Este cachorro no estaba perdido, no andaba deambulando, buscaba algo o a alguien. Daniel se arrodilló, mirando directamente a los ojos asustados y suplicantes del cachorro. «No me estás siguiendo», murmuró. «Intentas guiarme a algún lugar, ¿verdad?» El cachorro soltó un pequeño grito desesperado, y a Daniel se le encogió el estómago. Lo que fuera que esta pequeña criatura supiera, no era bueno. Daniel respiró hondo, y se arrodilló, acercándose a la pequeña criatura que se negaba a separarse de él. El cachorro le devolvió la mirada, con el pecho palpitando con la respiración ansiosa, como si temiera que Daniel volviera a desaparecer. La brisa matutina susurraba entre los árboles, pero el cachorro no se inmutó. Todo su mundo estaba concentrado en una sola persona. Daniel. «Está bien, pequeñín», murmuró Daniel, suavizando la voz. «Veamos qué te pasa». Extendió la mano con cautela. El cachorro no corrió, no ladró, no dudó. En cambio, dio un paso adelante y presionó suavemente su cabeza contra la palma de Daniel, dejando escapar un pequeño suspiro de cansancio. Daniel frunció el ceño. Este comportamiento inquieto y normal de un cachorro no era normal, era un alivio profundo y desesperado. Daniel levantó con cuidado la barbilla del cachorro, buscando un collar. Nada, ni placa, ni identificación, solo un pequeño trozo de tela rasgada, atado sin apretar alrededor de su cuello. Sucio, deshilachado y manchado con algo que Daniel no pudo identificar. «¿Qué te pasó?», susurró. Deslizó los dedos por el pelaje del cachorro y se detuvo. El cachorro gimió cuando la mano de Daniel rozó un punto sensible cerca de su hombro. Daniel lo examinó con atención. El pelaje estaba enmarañado, la piel debajo ligeramente magullada. Las patas estaban polvorientas y raspadas, como si hubiera corrido kilómetros por terreno accidentado. A Daniel se le encogió el corazón. ¿Quién deja que un cachorro se ponga así? Luego revisó sus costillas. Demasiado visibles, demasiado afiladas. Llevaba al menos un día hambriento. Quizá más. Daniel volvió a mirar los ojos abiertos y llorosos del cachorro, y la verdad lo golpeó con más fuerza de lo esperado. Este perrito no se estaba portando bien, no estaba siendo pegajoso, estaba pidiendo ayuda, pero entonces ocurrió algo inesperado. El cachorro retrocedió, dio unas vueltas, y luego tiró suavemente de la pernera del pantalón de Daniel con sus diminutos dientes. Ni agresivamente, ni juguetonamente, sino con determinación. «¿Intentas enseñarme algo?», preguntó Daniel. El cachorro tiró de nuevo, esta vez con más fuerza, con las orejas hacia atrás con urgencia. Daniel se levantó lentamente. El cachorro trotó unos metros hacia adelante. Se detuvo, miró hacia atrás. ¿Y qué? Daniel lo siguió. El cachorro se iluminó de esperanza y repitió la acción, alejándolo de la calle transitada y dirigiéndolo hacia un estrecho sendero de tierra que se adentraba entre los árboles. Daniel sintió un escalofrío repentino. Los cachorros perdidos no se comportaban así. «De acuerdo», dijo en voz baja, con la mano apoyada en la funda por instinto. «Guíame». El cachorro se giró con la cola baja y empezó a guiarlo hacia un lugar que Daniel aún no veía. Pero el miedo en el estómago de Daniel le decía que debía seguirlo. El cachorro se adelantó como una flecha, levantando polvo con sus patitas mientras seguía el estrecho sendero de tierra. Daniel se quedó unos pasos atrás, con el instinto alerta. Años en la policía le habían enseñado una verdad. Cuando algo no cuadraba, normalmente no lo cuadraba, y todo en esta situación lo cuadraba.
El cachorro se detenía cada pocos metros, mirando por encima del hombro para asegurarse de que Daniel lo seguía. Cada vez que Daniel lo miraba a los ojos, el cachorro meneaba la cola con una leve esperanza antes de seguir adelante. Era como si temiera perder al oficial, aunque fuera por un segundo. «¡Cálmate, amigo!», gritó Daniel suavemente. «Aquí estoy». El cachorro soltó un pequeño gemido, pero obedeció, aminorando el paso hasta que Daniel lo alcanzó. Luego, con sorprendente determinación, continuó tirando del oficial hacia el sendero. El ruido de la ciudad se desvaneció tras ellos, reemplazado por el susurro de las hojas, pájaros lejanos y el suave crujido de pasos. Daniel observó los alrededores. Este no era un lugar por el que la gente caminara habitualmente. El sendero era estrecho, parcialmente cubierto de maleza, y se adentraba entre setos altos y un aparcamiento sin uso. El tipo de lugar por el que la gente pasaba a diario sin darse cuenta, y el tipo de lugar donde alguien podría esconder algo o a alguien. «¿A dónde me llevas?», murmuró Daniel, entrecerrando los ojos. El cachorro respondió con otro tirón urgente de la pernera del pantalón, y luego aceleró unos pasos más. Sus movimientos se volvían más frenéticos a medida que avanzaban. Respiraba más rápido y se detenía a olfatear el suelo como si buscara algo familiar. De repente, el cachorro se quedó paralizado. Levantó las orejas. Su cuerpo se puso rígido. Un gemido de miedo escapó de su garganta. Daniel buscó su radio por instinto, pero aún no pulsó el botón. En cambio, se agachó junto al cachorro. «¿Qué pasa?», susurró. El cachorro retrocedió hasta tocar la bota de Daniel, temblando. Su pequeño pecho se agitaba con respiraciones rápidas. Miró hacia la siguiente curva del sendero y dejó escapar un grito suave y entrecortado. El pulso de Daniel se aceleró. «¿Alguien está herido?», preguntó con voz firme pero baja. El cachorro volvió a avanzar, temblando, y le dio un suave empujón con la cabeza, instando a Daniel a seguir adelante. Y entonces fue cuando Daniel lo vio. Justo después de la curva, medio oculto bajo las ramas y hojas caídas, algo brillaba en un rayo de sol, metálico, antinatural, fuera de lugar. El cachorro gimió más fuerte, arañando el suelo. Daniel se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza, fuera lo que fuese lo que le aguardaba. Este cachorro intentaba desesperadamente guiarlo hacia ello. Daniel caminó con cautela hacia el tenue resplandor bajo las ramas, con todos los músculos tensos por el instinto. El cachorro permaneció pegado a su talón, temblando pero decidido, como si el deber de la pequeña criatura superara su miedo. Daniel apartó un montón de hojas secas, revelando la fuente del reflejo. Un trozo de metal roto, sin oxidar, fresco, recién caído. Lo levantó entre los dedos. El tirador de una cremallera, de un bolso o mochila. Daniel apretó la mandíbula. Alguien estaba allí. El cachorro gimió y le rogó que siguiera adelante. Daniel guardó la pieza de metal en el bolsillo y observó el estrecho sendero. El terreno estaba alterado. Débiles huellas en la tierra, huellas borrosas, marcas en la tierra. Alguien había recorrido ese camino, y no con calma. «De acuerdo», susurró Daniel. «Guíame». El cachorro se adelantó de nuevo, manteniéndose lo suficientemente lejos como para guiarlo, pero lo suficientemente cerca como para sentirse seguro. Daniel lo siguió con paso pausado, con la mano cerca de la funda, escudriñando cada sombra con la mirada. Cuanto más se adentraban en el sendero, más densos se volvían los árboles a ambos lados. Las ramas se extendían sobre sus cabezas como brazos esqueléticos, filtrando la luz del sol en rayos fragmentados. El aire se sentía diferente allí, todavía pesado, casi conteniendo la respiración. Los instintos de Daniel se agudizaron. Este no era un lugar cualquiera por el que vagaría un cachorro. Alguien había pasado por allí con un propósito, alguien que no quería ser encontrado. El cachorro se detuvo de nuevo, con el hocico pegado al suelo, olfateando furiosamente. Bajó la cola y aplastó las orejas con preocupación. Entonces soltó un ladrido agudo antes de adentrarse más entre la maleza.
¡Oye!, gritó Daniel apretando el paso. Se abrió paso entre ramas bajas, pisando raíces y ramitas caídas, hasta que volvió a ver al cachorro, inmóvil, en completo silencio, con la mirada fija en un pequeño claro que había más adelante. Daniel aminoró el paso, sus sentidos se agudizaron. ¿Qué ves? El cachorro no se movió. No parpadeó, simplemente esperó, paralizado por el miedo. Daniel se puso a su lado, y entonces comprendió por qué. El claro estaba lleno de señales de forcejeo, ramas rotas, marcas irregulares de arrastre en la tierra, y un trozo de tela enganchado en un arbusto espinoso, del mismo color que la tela rasgada atada al cuello del cachorro. A Daniel se le encogió el pecho. Esto no es casualidad. El cachorro gimió, dando vueltas alrededor del retazo de tela, y luego hundiendo sus patitas en la tierra como si señalara. Daniel se arrodilló, examinando la escena con atención. Quienquiera que hubiera estado allí, no se había ido voluntariamente. Miró al cachorro, cuyos ojos reflejaban dolor y urgencia. «Muy bien, pequeño», murmuró Daniel. «Estoy contigo. Muéstrame el resto». El cachorro se giró hacia las sombras del bosque, y allí comenzó el verdadero sendero. «Nos vemos». El cachorro condujo a Daniel hacia lo más profundo del bosque, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo. Cuanto más caminaban, más se desvanecía el mundo que tenían detrás. El ruido del tráfico se desvaneció. El bullicio de la ciudad desapareció, y solo quedó el suave crujido de las hojas secas bajo sus pies. Los árboles se espesaron a ambos lados, doblándose hacia adentro como si intentaran ocultar lo que les esperaba. Daniel seguía observando los alrededores. Con los músculos tensos, ya no era solo curiosidad, se estaba convirtiendo en una investigación a gran escala, y su guía más pequeño caminaba con la determinación de un perro entrenado, deteniéndose solo para olfatear el aire o comprobar que Daniel lo seguía de cerca. «Buen chico», susurraba Daniel cada vez que el cachorro dudaba. «Aquí estoy». El sendero se estrechaba hasta volverse casi invisible, engullido por arbustos desmesurados y raíces enredadas. Daniel tenía que apartar ramas con el antebrazo para seguir adelante. El cachorro, en cambio, se deslizaba con facilidad por los espacios reducidos, volviendo cada vez con un gemido suave y urgente. Entonces, al doblar una curva, el bosque se abrió de repente en un pequeño claro oculto. Daniel se detuvo en seco. El claro parecía inalterado por el mundo exterior, tranquilo, aislado, completamente oculto a menos que alguien supiera cómo encontrarlo. Rayos de luz tenue se filtraban a través del dosel, iluminando zonas de tierra con un dorado pálido. Pero bajo ese resplandor apacible había algo más oscuro, algo que apaciguó el pulso de Daniel. Había señales por todas partes, huellas múltiples, ramas rotas, hojas pisoteadas. Una larga huella, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el suelo del bosque. Y en el centro, medio enterrado bajo un montón de hojas, algo metálico volvió a llamar la atención de Daniel. El cachorro corrió hacia él, emitiendo un chillido agudo. Daniel lo siguió, arrodillándose mientras apartaba los escombros. Era un bolso, o mejor dicho, lo que quedaba de uno, sucio, roto, la tela hecha jirones, como si se la hubieran arrancado en un forcejeo. Una correa rota colgaba a un lado, y a la cremallera le faltaba el tirador. El mismo trozo de cremallera que Daniel había encontrado antes. Se le encogió el estómago. No era casualidad. Se habían llevado a alguien, y este cachorrito diminuto y aterrorizado, lo había presenciado todo. El cachorro daba vueltas alrededor del bolso, con el hocico pegado a él y la cola bien metida entre las piernas. Soltó un gemido bajo, un sonido tan lleno de miedo y anhelo que Daniel lo sintió en el pecho. Se arrodilló junto al cachorro. «¿La conocías?», dijo Daniel en voz baja. «¿Verdad?». El cachorro apoyó la cabeza en el bolso roto y cerró los ojos. Y Daniel comprendió la verdad. El cachorro no solo lo guiaba, le rogaba que salvara a alguien.
Daniel tragó saliva con dificultad mientras cogía el bolso roto. La tela estaba fría, húmeda por el suelo del bosque, y tenía un ligero aroma a perfume mezclado con tierra. Le dio la vuelta con cuidado, buscando algo. Una cartera, un documento de identidad, un nombre. Pero todo lo que contenía había sido vaciado. Alguien lo había vaciado antes de tirarlo. El cachorro escarbaba frenéticamente en la tierra junto a Daniel, emitiendo gritos cortos y temblorosos. Su hocico tocaba el suelo, moviendo la nariz furiosamente, trazando líneas invisibles que solo él podía entender. Daniel lo observaba atentamente. El cachorro no estaba confundido. Estaba rastreando. «Tranquilo», murmuró Daniel, colocando una mano firme sobre el lomo del cachorro. «Enséñame». El cachorro levantó la cabeza, moviendo las orejas, y caminó unos pasos hacia el otro extremo del claro. Su hocico se inclinó, siguiendo la leve marca de arrastre que Daniel había notado antes. Las patas de la diminuta criatura se movían rápidamente, casi demasiado rápido, impulsadas por el pánico más que por la energía. Daniel lo siguió con los ojos entrecerrados. «¿Qué ha pasado aquí?» Entonces el olor lo golpeó. Débil, metálico, sangre extraña. Se detuvo en seco. El cachorro no. Siguió adelante hasta llegar a un trozo de hojas empapadas de viejas manchas secas. El cachorro gimió, retrocediendo asustado, bajando la cola cada vez más. Daniel se agachó y recogió unas hojas entre sus dedos enguantados. Las manchas eran oscuras, pegajosas, inconfundibles. Alguien había estado sangrando profusamente últimamente. El bosque de repente se sintió más frío. Daniel respiró hondo y examinó la zona. Más retazos de tela, más tierra raspada, una huella parcial de zapato. Cada detalle pintaba una imagen que no quería imaginar, pero que no podía ignorar. Un forcejeo, una caída, una lucha desesperada, y luego el arrastre. A Daniel se le encogió el pecho. Había visto escenas como esta antes, en casos que nunca terminaban bien. Pero esta vez no estaba solo. Un testigo, demasiado pequeño para hablar, pero lo suficientemente valiente para liderar, lo guiaba. El cachorro ladró de repente, agudo y urgente. Daniel se giró. El cachorro estaba junto al tronco de un árbol, hundiendo el hocico en una maraña de maleza. Algo blanco sobresalía de la maleza, medio oculto por la hierba. Daniel se acercó con cautela, apartando la maleza. Un teléfono se quebró, cubierto de barro, con la pantalla hecha añicos. Lo cogió y lo limpió lo suficiente como para ver el fondo de pantalla. Una joven sonriente, sosteniendo al mismo cachorro que ahora temblaba a los pies de Daniel. Se quedó sin aliento. «Así que es tuya», susurró Daniel. El cachorro lloró y apretó la cara contra el teléfono roto como si intentara alcanzar a la mujer atrapada dentro. El corazón de Daniel latía con fuerza contra sus costillas. Esto no era solo un caso de persona desaparecida. Esto fue un secuestro. Y la única razón por la que Daniel estaba allí era porque este perrito se negaba a rendirse. Se levantó lentamente, agarrando el teléfono con fuerza. «De acuerdo», dijo con voz firme y firme. «Aún no hemos terminado. Ni de lejos». El cachorro se mantuvo firme, observándolo con ojos desesperados y esperanzados. Daniel se giró hacia la espesura de los árboles. «Guíame», dijo en voz baja. «Vamos a encontrarla». Daniel no perdió ni un segundo. Tomó su radio y presionó el botón de llamada con tanta fuerza que oyó el plástico tensarse. «Despacho. Soy el oficial Reed. Necesito refuerzos inmediatos en mi ubicación. Posible escena de secuestro. Envíen unidades y un equipo médico. Estoy en lo profundo del sendero del bosque norte. Urgente para el mercado». La radio crepitó. «Entendido, oficial Reed. Unidades en ruta. Tiempo estimado de llegada. 6 minutos». 6 minutos parecieron 6 horas. Daniel paseaba por el claro, con la vista escrutando cada centímetro de tierra removida, cada rama rota,
cada lugar donde el miedo había dejado una marca. El cachorro se mantuvo cerca de él, dando vueltas nerviosamente, emitiendo pequeños gritos que le atravesaron el pecho. «Has aguantado tanto», murmuró Daniel al cachorro. «Llega ayuda. Vamos a encontrarla». Las ramas crujieron tras él. Daniel se giró, con la mano en la pistolera. Pero en lugar de peligro, 3 agentes emergieron de entre los árboles, abriéndose paso entre la maleza con urgencia. El detective Morales, el más rápido a pie, llegó primero a Daniel. «Reed, ¿qué tenemos?», preguntó con la respiración entrecortada y la mirada penetrante. «Un forcejeo», respondió Daniel de inmediato. «Sangre, marcas de arrastre, sus pertenencias esparcidas por todas partes. Y esto», levantó el teléfono roto. La expresión de Morales se endureció. «Esto es grave». El cachorro ladró una vez, como confirmando su miedo. Llegaron más agentes. Acordonaron la zona y documentaron la escena. Uno se arrodilló junto a las hojas ensangrentadas, murmurando: «Esto no fue solo una caída. Alguien se lastimó gravemente». Otro oficial examinó las marcas de arrastre. La dirección se adentra más en el bosque. Alguien la apartó. Morales se volvió hacia Daniel. «¿Cómo encontraste este lugar?». Daniel señaló al cachorro. Todos los oficiales bajaron la mirada. El pequeño pastor alemán se quedó allí, con su pequeño pecho inflado en señal de determinación, a pesar del temblor de sus patas. Sus ojos no se apartaron del camino donde aún seguían las marcas de arrastre. «¿Lo trajiste hasta aquí?», susurró Morales, sorprendido. Daniel asintió. «Me encontró esta mañana». No dejaba de seguirme. Ha estado intentando contarle a alguien lo que pasó. Los oficiales intercambiaron miradas, entre incredulidad y asombro. El cachorro volvió a ladrar, esta vez más fuerte, y corrió hacia el límite del claro, donde el bosque se oscurecía. Se detuvo Tivo en el umbral mirando hacia atrás con urgencia. «Quiere que lo sigamos», dijo Daniel. Morales no dudó. «Entonces nos vamos. Todos a moverse». Los oficiales tomaron linternas y radios. El bosque se tragó el sonido de sus botas mientras avanzaban, guiados por el miembro más pequeño del equipo. Daniel se mantuvo cerca del cachorro, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. «Aguanta», le susurró a la mujer invisible en el bosque. «Ya vamos». Cuanto más se adentraban los oficiales en el bosque, más silencio reinaba. Incluso el lejano zumbido del tráfico se desvaneció hasta que solo quedó el crujido de las botas, el susurro de las hojas y el suave y frenético jadeo del pequeño pastor alemán que lideraba el camino. Las linternas iluminaban las sombras, mientras el equipo seguía el estrecho sendero. Cada paso acentuaba la tensión en el pecho de Daniel. El cachorro no aminoró el paso, no dudó. No miró atrás, salvo para asegurarse de que Daniel seguía detrás de él. Sus pequeñas patas se movían con una determinación que ningún perro adulto podría ignorar. Cola baja, orejas pegadas para captar cualquier sonido lejano. Cada pocos segundos olfateaba el aire y luego se lanzaba hacia adelante, impulsado por algo más fuerte que el miedo. «Amor», Morales susurró. «He visto el trabajo de K9, pero nunca a un cachorro haciendo esto». Daniel asintió con tristeza. No está buscando. Está recordando. Vio lo que pasó. El sendero se curvaba, serpenteando más profundamente entre árboles tan espesos, que sus ramas se entrelazaban como un túnel oscuro. Reaparecieron evidencias de forcejeo. Ramas rotas, manchas en la tierra, un largo surco donde habían arrastrado algo pesado. Los oficiales que marcaban las pruebas intercambiaron miradas que lo decían todo sin mediar palabra. Algo terrible había sucedido. El cachorro se detuvo de repente, levantó las orejas, se quedó paralizado y levantó el hocico hacia el viento. Daniel se detuvo al instante, indicándoles a los demás que guardaran silencio. El cachorrito volvió a olfatear, y luego salió disparado hacia la derecha, desapareciendo tras un espeso matorral. «Tras él»,
ordenó Daniel. Se abrieron paso entre la maleza, con las ramas crujiendo contra los uniformes y las hojas rozándoles la cara. Al otro lado había un pequeño desnivel que conducía a una zona más baja del suelo del bosque. El cachorro estaba en el borde, ladrando con fuerza a algo que había abajo. Daniel bajó la pendiente, linterna en mano. El rayo barrió el suelo y aterrizó en un tronco caído, con las raíces retorcidas como dedos esqueléticos. El cachorro corrió hacia el otro lado, ladrando como un loco, arañando la corteza con las garras. Miró a Daniel por encima del hombro, con los ojos abiertos y una urgencia desesperada. A Daniel se le encogió el estómago. «Está aquí», susurró. «Tiene que estar». Los agentes se desplegaron, escrutando cada centímetro. Morales se arrodilló cerca de un trozo de tierra removida. Algo había sido arrastrado por aquí recientemente. Fíjense en las hendiduras. El cachorro volvió a ladrar, esta vez más fuerte, más agudo, casi chillando. Daniel corrió hacia él y se arrodilló. Había algo detrás del árbol caído, algo apenas visible bajo las raíces y hojas enredadas. Daniel se inclinó hacia adelante, apartando ramas con manos temblorosas. Más oficiales se unieron a él, barriendo los escombros hasta que la silueta debajo fue inconfundible. Un brazo, pálido, inmóvil. Todo el equipo se quedó paralizado. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. El cachorro gimió y presionó su hocico contra el brazo, llorando suavemente. La voz de Daniel se quebró. «¡Dios mío! ¡Sigue viva!». Los oficiales intercambiaron miradas de miedo, pero nadie dijo nada, porque ahora todos lo sabían. Lo que sucediera a continuación decidiría su destino. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho, mientras caía al suelo del bosque, con las rodillas hundidas en la fría tierra. Su linterna temblaba en su mano. Los oficiales a su lado contuvieron la respiración. Sus rayos convergieron en el brazo inmóvil que yacía bajo el árbol caído. Por una fracción de segundo, Daniel temió lo peor. El bosque se sentía demasiado silencioso, demasiado quieto, demasiado definitivo. Pero entonces, un leve movimiento, tan sutil que casi lo pasó por alto. Sus dedos temblaron. «¡Espera! ¡Se movió!», gritó Daniel, con la esperanza atravesándolo como una descarga eléctrica. Morales corrió a su lado, con voz apremiante. Comprobó si respiraba. Daniel se acercó, apartando hojas y tierra hasta que su rostro apareció a la vista, magullado, ensangrentado, cubierto de lágrimas secas. Parecía increíblemente frágil, como si una sola ráfaga de viento pudiera quebrarla. Le presionó el cuello con 2 dedos. Un pulso débil, inestable. «¡Pero está viva!», gritó. Los agentes entraron en acción. 2 de ellos apartaron las ramas, levantándolas con cuidado para evitar que las heridas se agravaran. Otro llamó por radio a los paramédicos, con la voz temblorosa. «Emergencia, encontramos a la víctima. Está viva, pero en estado crítico. Necesitamos evacuarla ya». El cachorro se metió entre los brazos del oficial y corrió directo al lado de la mujer. Gimió con fuerza, hundiendo su cabecita en su mejilla, lamiendo la tierra y la sangre como si pudiera despertarla solo con amor. Sus párpados se agitaron, lentos, débiles, pesados. Entonces, apenas audible, un susurro entrecortado se deslizó entre sus labios agrietados. «¿Babe?». Daniel sintió un nudo en la garganta. «¿Se llama así?», preguntó con dulzura. El cachorro ladró suavemente, acercándose más a ella. Su mano temblorosa se levantó poco a poco, hasta que sus dedos rozaron el pelaje de Pip. En cuanto lo sintió, su cuerpo se relajó como si una parte de ella hubiera regresado. Él no me dejó», dijo con voz entrecortada. «No», dijo Daniel en voz baja, con las emociones agitándose en su pecho. «Él nos trajo hasta ti». Sus labios se curvaron en una leve y débil sonrisa. Una lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo. «Me arrastraron, me lastimaron, me dejaron aquí». Creí que tosía, con el dolor desgarrando su voz.
Creí que no lo había logrado. Pip lloró, apretando su pequeño cuerpo contra sus costillas. Daniel le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Nunca dejó de buscar ayuda. Llegó hasta la ciudad para encontrar a alguien que lo siguiera, y me eligió a mí. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en Daniel con una mezcla de gratitud y desesperación. Gracias. Gracias por seguirlo. Antes de que Daniel pudiera responder, Morales gritó: «¡Paramédicos llegando! ¡Hagan espacio!». El bosque se iluminó con luces estroboscópicas rojas, mientras el equipo de rescate descendía la ladera con equipo médico. Rodearon a la mujer, revisando sus signos vitales, estabilizando su cuello y preparándola para el traslado. «Está crítica, pero se puede salvar», dijo un médico. «Tenemos que movernos ya». Mientras la subían a la camilla, Pip intentó subir con ella, presa del pánico. Daniel lo levantó con cuidado, abrazándolo. «Tranquilo, Pip», susurró. «Tú también vienes». «No la dejaremos». El cachorro dejó de forcejear y se apretó contra el pecho de Daniel, temblando. Y en ese momento, Daniel comprendió que no era solo un rescate. Era un milagro forjado con pura lealtad. La ambulancia corrió hacia el hospital, con la sirena ascendiendo el aire mientras Daniel se sentaba junto a la camilla con Pip, acurrucada en su regazo. El pequeño cachorro se negaba a apartar la mirada de la mujer, con su cuerpo tembloroso pegado a la estructura metálica, como si temiera que volviera a desaparecer. Daniel lo protegía con una mano, aunque el pequeño cachorro apenas parecía consciente de nada, salvo de su frágil respiración. Los párpados de la mujer se agitaron débilmente, luchando por mantenerse abiertos. Un paramédico le ajustó la máscara de oxígeno que le cubría la boca, murmurando: «Señora, ya está a salvo. Intente mantenerse despierta. Lo está haciendo muy bien». Su mirada se desvió hacia Daniel, apenas enfocada. «¿Está bien?», susurró, con la voz temblorosa como un cristal roto. Daniel siguió su mirada hasta Pip. «Está aquí. Nos encontró. Te encontró a ti». Las lágrimas brotaron de sus ojos amoratados. Creí que lo habían matado. Pip gimió con fuerza, hundiendo la nariz en su mano como rogándole que no se desvaneciera de nuevo. Consiguió rodear su pequeña pata con los dedos. Daniel se acercó. «¿Puede decirme qué pasó? ¿Algo en absoluto? Podría ayudarnos a atrapar a los responsables de esto». Respiró entrecortadamente. Parpadeó lentamente, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Volvía a casa caminando del supermercado. Empezó con la voz débil, pero se tranquilizaba con cada palabra. Era tarde, demasiado tarde. No debería haber ido sola. El paramédico asintió, pero guardó silencio, permitiéndole continuar. Oí pasos detrás de mí, pasos rápidos. Antes de que pudiera darme la vuelta, alguien me agarró. 2 hombres. Uno me sujetó, el otro me quitó el bolso. Se detuvo, haciendo una mueca al recordarlo. Daniel sintió que se le apretaba la mandíbula. Me arrastraron a una furgoneta. Intenté gritar, pero uno de ellos me golpeó. Se me cayó todo, incluso el teléfono. Cerró los ojos un instante. Pero Pip no huyó. Pip lloró suavemente al oír sus palabras, apretando las patas contra su brazo. Mordió a uno de ellos, susurró: «A este pequeño bebé». Lo mordió tan fuerte que el hombre gritó. Entonces el otro pateó a Pip. Se le quebró la voz. Pensé que era el final. Lo oí chillar y entonces todo se volvió negro. Daniel tragó saliva con dificultad, incapaz de ocultar el temblor de ira que sentía en su respiración. «Se adentraron en el bosque», continuó ella. «Me sacaron, me tiraron al suelo, me quitaron el dinero, se llevaron todo». Cuando uno de ellos se dio cuenta de que Pip no estaba muerto, intentó agarrarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Pip corrió rápido y el hombre resbaló mientras lo perseguía. Apretó con más fuerza la pata del cachorro. Él no dejaba de ladrarles desde los árboles, distrayéndolos, alejándolos de mí. Respiró hondo.
temblorosa. Me salvó una y otra vez. El paramédico miró a Daniel con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. La mujer continuó con la voz temblorosa. Después de que los hombres se fueron, intenté arrastrarme, pero no podía moverme. Me dolía todo. Grité pidiendo ayuda, pero nadie me oyó. Pensé que moriría allí. Su mirada se suavizó al mirar a Pip, pero él regresó cojeando, llorando, pero volvió por mí. Se quedó conmigo toda la noche. Intentó darme calor. Ella olfateó. Y por la mañana salió corriendo. No supe por qué. Pensé que se iba porque estaba herido. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Pero no me iba a dejar. Susurró con una débil sonrisa. Buscaba a alguien que la escuchara. Pip se subió a su pecho y le acarició la barbilla con cariño. Miró a Daniel con una gratitud que ardía a través del cansancio. Él te eligió, dijo en voz baja. Gracias por seguirlo. Daniel puso su mano sobre la de ella, con la voz cargada de emoción. No, susurró. Dale las gracias. Él es la razón por la que estás viva. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas y la respiración lenta y constante de la mujer. La habían trasladado de urgencias a una pequeña sala de recuperación. Aún estaba magullada y débil, pero finalmente estable. Una lámpara tenue proyectaba un cálido resplandor sobre las paredes, haciendo que el espacio se sintiera más seguro, más apacible que el frío bosque en el que casi había muerto. Daniel estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo la luz de la luna se derramaba sobre el suelo. Pip estaba acurrucado a los pies de la cama de la mujer, con su cabecita apoyada cerca de su mano, negándose a dormir hasta que ella despertara. Debería haber sido un momento de alivio. Debería haberse sentido como una victoria. Pero Daniel sentía una opresión en el pecho. Demasiada opresión. El peso del día, el miedo, la sangre, la impotencia lo abrumaron de golpe. Exhaló temblorosamente y se frotó la cara con una mano. Ya había visto la muerte antes. Había dado malas noticias a las familias. Se había topado con escenas mucho peores de las que le gustaba recordar. Pero algo en esto, en un cachorrito que lo arrastraba al peligro. En una mujer que se aferraba a la vida en un rincón escondido del bosque, lo impactó más profundamente que nada en años. Pip levantó la cabeza de repente y miró a Daniel con ojos interrogativos. Daniel intentó sonreír. No funcionó. Cruzó la habitación y se arrodilló junto a la cama. La mujer, aún dormida, parecía tranquila ahora, tan distinta de la figura destrozada y semi-inconsciente que habían rescatado del suelo del bosque. Daniel le ajustó suavemente la manta sobre el hombro. «Lo hiciste bien», le susurró a Pip sin levantar la vista. El cachorro se subió al regazo de Daniel, presionando su pequeño cuerpo contra el pecho del oficial. Daniel dudó, sorprendido por el repentino cariño. Luego, lentamente, rodeó al perrito con sus brazos, estrechándolo con más fuerza de la que esperaba. Y eso fue todo. El momento en que sus paredes finalmente se quebraron. Daniel bajó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza mientras una lágrima caliente resbalaba por su mejilla. Luego otra y otra. Hundió la cara en el pelaje de Pip, temblando mientras todo lo que había estado reteniendo se liberaba. «La salvaste», susurró con la voz quebrada. «La salvaste cuando nadie más pudo». Pip dejó escapar un suave gemido y se acurrucó más entre sus brazos. Daniel se apartó un poco, secándose la cara, avergonzado, aunque nadie lo veía. Pero Pip no lo juzgó ni cuestionó. Simplemente levantó su pequeña patita y la posó suavemente sobre el pecho de Daniel. El gesto más simple, pero destrozó a Daniel por completo. Soltó un suspiro tembloroso. «No sé cómo me encontraste ni por qué me elegiste. Pero gracias». La cola de Pip golpeó suavemente la pierna de Daniel. Daniel miró a la mujer, luego al cachorro y luego de nuevo a la mujer. Esto no era solo un rescate. Era una vocación, una conexión forjada a través del dolor y la lealtad.
y Daniel supo que nada en su vida volvería a ser igual. La mañana siguiente llegó lentamente, envuelta en la suave luz dorada que se filtraba por las persianas del hospital. El mundo exterior bullía con el ruido distante de la ciudad, pero dentro de la silenciosa sala de recuperación, todo parecía suspendido en una suave calma. Daniel había pasado la noche sentado en una silla junto a la cama con Pip acurrucada en su regazo. En algún momento, el cansancio lo había sumido en un sueño ligero, pero Pip nunca descansaba mucho. Cada pocos minutos, levantaba la cabeza, observaba a la mujer, y luego volvía a acostarse como si estuviera vigilando en silencio. Un suave crujido rompió el silencio. Daniel se despertó sobresaltado. Los dedos de la mujer temblaron. Su respiración se volvió lenta y pausada. Sus párpados se abrieron. Pip reaccionó antes de que Daniel pudiera moverse, trepando por su manta con sus desesperadas patitas. La mujer parpadeó, desorientada por un segundo, hasta que lo vio. «¡Pip!», susurró con la voz entrecortada. El cachorro soltó un chillido agudo, meneando la cola tan salvajemente que todo su cuerpo se estremeció. Se subió a su pecho, con cuidado pero rebosante de alegría, rozando su barbilla con la nariz, con lágrimas brillando en sus ojos. Sí, lágrimas diminutas y temblorosas. Los labios de la mujer temblaron mientras lo rodeaba con sus brazos magullados. «Has vuelto», susurró sin aliento. «De verdad que has vuelto». Exhaló, un sonido entrecortado pero aliviado, abrazándolo con toda la fuerza que le permitían sus heridas. Pip presionó su cabeza bajo su barbilla y emitió un suave gemido estremecedor que sonó como semanas de miedo desvaneciéndose de golpe. Daniel se acercó, incapaz de contener la calidez que le subía al pecho. «Nunca te abandonó», dijo en voz baja, «ni por un segundo». La mujer miró a Daniel con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por creerle». Daniel negó con la cabeza. Él hizo todo el trabajo. Yo solo escuché. En ese momento entró una enfermera, deteniéndose al ver la reunión. Se llevó la mano al pecho. «Dios mío, ese es el cachorro del que oímos hablar», sonrió. «Parece que alguien le tiene mucho cariño». La mujer acarició el pelaje de Pip, sonriendo suavemente a pesar del dolor. «Me salvó la vida», susurró. «Es mi héroe». Pip dejó escapar un ladrido orgulloso, pequeño pero lleno de energía. Mientras la enfermera le revisaba las constantes vitales, le informó con dulzura. «Ya estás estable. Tuviste suerte, mucha suerte. Una hora más ahí fuera, y quizá no te hubiéramos alcanzado a tiempo». La mujer volvió a mirar a Pip. «Solo estoy viva gracias a él». Daniel sintió un nudo en la garganta. «¿Cuándo te encontramos?» «Al principio no dejaba que nadie se acercara a ti. Lloraba para que nos apresuráramos». La mujer acarició el rostro de Pip con los ojos brillantes. «Claro que sí. Siempre ha presentido las cosas antes que nadie». Pip se acurrucó felizmente contra ella. Contento al fin, la enfermera terminó sus revisiones y salió de la habitación en silencio, dejándolos a los tres en un silencio apacible. La mujer volvió a mirar a Daniel con una gratitud suave pero poderosa. «No sé cómo pagarte. No es necesario», dijo Daniel con dulzura. «Solo cúrate. Él te necesita». Su sonrisa se profundizó. «¿Y tú qué?». Daniel dudó, mirando a Pip, y algo tácito pasó entre ellos. Algo que parecía el destino. Pasaron 2 días, cada uno lleno de una lenta recuperación, informes policiales y un progreso constante. La mujer, cuyo nombre Daniel supo que era Maya Thompson, recuperó las fuerzas poco a poco. Los moretones se desvanecieron. La hinchazón disminuyó. Su voz, antes quebrada y frágil, se fue tranquilizando con cada hora que pasaba. Durante todo ese tiempo, Pip apenas se separaba de su lado, acurrucándose contra su cadera como un pequeño ángel guardián que se negaba a dormir sin sentir su latido. Pero Pip no se quedó quieta mucho tiempo. Cada vez que Daniel entraba en la habitación,
Las orejas del cachorrito se erguían. Su cola comenzaba a menear. Saltaba del regazo de Maya y corría hacia Daniel como si saludara a alguien. Mia lo notó al instante. «Ustedes dos formaron un gran vínculo», dijo suavemente una tarde, acariciando la espalda de Pip. Daniel apartó la mirada con una leve sonrisa. «Es único. Te eligió a ti antes de buscar mi ayuda», susurró Maya. «Los perros no hacen eso a menos que vean algo especial». Daniel no respondió. Los cumplidos aún lo incomodaban. En cambio se agachó y dejó que Pip se arrastrara emocionado hasta sus brazos. El cachorro le lamió la barbilla, meneando la cola tan rápido que se le nubló la vista. Daniel rió entre dientes por primera vez en días. «Eres un pequeño valiente», murmuró, rascándole detrás de la oreja. Maya observó el momento con una mirada que Daniel casi no vio, una dulzura mezclada con algo más profundo. Algo así como una pregunta que no estaba segura de si debía hacer. La habitación quedó en silencio mientras Pip se acomodaba con satisfacción contra el pecho de Daniel. Maya finalmente habló. «Oficial Reed, necesito preguntarle algo importante». Daniel se enderezó y la preocupación aumentó al instante. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien», le aseguró con dulzura. «Se trata de Pip». La mano de Daniel se quedó quieta en la espalda de Pip. «Vamos». Maya respiró hondo. Sus dedos se retorcían nerviosamente en la manta. «No me he recuperado del todo. Mi médico dijo que la recuperación llevará tiempo, terapias, descanso. Y después de lo que pasó allá afuera, no me siento segura yendo a casa de inmediato». Su voz tembló levemente. «No puedo cuidarlo como se merece ahora mismo». La cabecita de Pip se levantó al oír su voz. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Maya tragó saliva con dificultad. «¿Lo harías? ¿Te quedarías con él?» «Solo hasta que me recupere». Daniel parpadeó. «¿En mí? Eres la única persona en la que confía aparte de mí». Maya dijo en voz baja. «Te siguió, te suplicó, te trajo hasta mí porque intuyó que me ayudarías». Ella le ofreció una leve sonrisa de agradecimiento. «Y lo hiciste». Daniel miró a Pip. El cachorrito levantó la vista con ojos llenos de inocencia y devoción, ojos que lo habían guiado a través del terror, del coraje, a través de lo más profundo del bosque. Todo porque creía que Daniel podía salvar a alguien a quien amaba. Daniel exhaló silenciosamente. «Sería un honor», dijo con la voz cargada de emoción. Los hombros de mamá se relajaron aliviados. «Gracias». Pip ladró alegremente, como si entendiera cada palabra. Pero Maya no había terminado. «Daniel, una cosa más», arqueó una ceja. «Cuando me recupere, cuando todo se calme, quiero que siga en nuestras vidas, no solo en la mía. Él también te necesita». Daniel se quedó paralizado un instante. No por duda, sino por la repentina oleada de calor en el pecho. Algo que no había sentido en años. Pertenencia, conexión, propósito. Asintió lentamente. «Creo que yo también lo necesito». Pip volvió a saltar sobre su regazo, golpeando la cola como un tambor. Maya rió suavemente. «Parece que te acaban de ascender. Tutor temporal oficial del cachorro más valiente del mundo». Daniel le rascó la barbilla a Pip. «Acepto el trabajo». Mientras Daniel se preparaba para salir de la habitación, Pip corrió tras él, deseoso de seguirlo. Daniel lo alzó en brazos y lo abrazó. Maya los observó con una sonrisa que le llegó a los ojos. «Cuídalo bien». Daniel se detuvo en la puerta. «Con mi vida», prometió. Pip se acurrucó contra su pecho. A salvo al fin. Una mujer herida sanando. Un cachorro valiente encontrando a su protector. Un oficial curtido redescubriendo su corazón. Y aunque ninguno de ellos sabía qué les deparaba el futuro, una cosa era segura. Su historia apenas comenzaba.